Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Es un gozo poder encontrarnos una vez más hoy, lunes 17 de octubre, ya casi la tercera semana de este tiempo que estamos compartiendo cada lunes, que Dios nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra. Así que vamos a orar para comenzar este tiempo con Dios, para poder comentar qué Dios me habló y poder tener esa oportunidad como la que nos están brindando aquí en este medio tan bendecido que es el canal del TCD de nuestra amada iglesia Casa de Oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú siempre nos acompañas, Padre, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amados hermanos, es un gozo poder compartir. Ahora nos toca Génesis capítulo 36. Del verso 1 al 43. No vamos a leer todos los versículos, vamos a centrarnos en algunos versículos y poder comentar en este tiempo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? ¿Qué vamos a rescatar en esta historia? Hemos visto a lo largo de la semana pasada cómo el Señor ha ido hablándonos, ha ido mostrándonos principios, valores, ¿no? Como es esta historia hermosa de Jacob y Esaú, ¿no? Hemos ido aprendiendo y podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Temas en la familia, temas en personales y tantas cosas que el Señor en este tiempo nos ha hablado. Y hoy el TC del título es el origen de Edom. Dice así el versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo, a Oholibama, hija de Ana, hijo de Zibeón Ebeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. A Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basamet dio a luz a Ruel. Y a Oholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Vemos acá estos primeros versículos, ¿no? Las esposas e hijas e hijos de Esaú, estos primeros 5 versículos. Y dice así también, ya del versículo 6 al 8, nos habla cómo es la separación, ¿no? Y dice así: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y a sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Vemos acá cómo Dios es fiel, ¿no? Ambos tenían muchas riquezas, o sea, vemos que ambos han sido prosperados económicamente, ¿no? Y en el versículo 8 dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Vemos aquí que ambos han sido bendecidos. Tanta era la bendición, tantos ganados, tanta riqueza que no podían habitar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, podían sostener a causa de tanta riqueza que tenían. Sin embargo, no podemos medir, y eso para poder rescatar para nuestras vidas,
bendiciones que vienen también de parte de Dios, materiales, ¿no? O lo que podemos tener con respecto a estar agradando a Dios, porque vemos a Esaú que sí es bendecido, que sí pasó todo un proceso en su vida, pero muchas veces nosotros podemos decir, es que yo gano bien, es que yo tengo buenas posesiones materiales, mira, tal persona lo tiene, y comenzamos a compararnos, ¿no? Y pensamos que estamos actuando bien. Y recordemos que Dios, en medio de todo, Él es un Dios de gracia. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, ¿qué cosa sobreabunda? La gracia de Dios. Entonces, acá vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Recordemos que cuando Jacob roba la bendición de Esaú, ¿no? Lo engaña, ¿no? Esaú también se acerca a su papá y le dice, papá, padre mío, dame una bendición. Y dice que gritó, lloró, literalmente dice Reina Valera, que gritó y lloró, ¿no? En otras versiones dice que echó llanto, ¿no? Porque no había una bendición. Su papá dijo, ya no tengo otra bendición. Solamente le dio la bendición afirmando que él iba a servir a su hermano, ¿no? Pero que iba a ser un hombre fuerte. Y vemos cómo Dios comienza a cumplir esto en la vida de Esaú. Y Esaú es Edom. Y vemos a partir del verso 9, el verso 9, ¿no? Habla de los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y vemos que ellos fueron los primeros que tenían reyes, jefes, ¿no? Del verso 10 al 43 podemos ver todo, ¿no? El hijo de la hija, y tuvo otros hijos. Y ya ustedes pueden ver la importancia de cada uno de ellos, ¿no? ¿Y por qué es nombrado? Muchas veces me he puesto a pensar, ¿por qué en la Biblia se nombra todo esto que a veces uno mismo no puede ni pronunciar? Para que quede sentado que Dios cumple promesas. Si bien es cierto, Esaú no fue el gran llamado, también nos ha dejado muy claro que Dios es soberano, ¿no? Recordemos que Esaú dijo, bueno, ahora sí quiero la bendición. Y muchas veces se movió, muchas veces no, en esa oportunidad se movió solamente por un impulso, por un plato de lentejas, y vemos también los resultados de esto, ¿no? Y también podemos recordar lo siguiente, ¿a qué nos puede llevar esto? En primer lugar, como les decía lunes pasado, valorar lo que Dios nos ha dado. Hoy en día vivimos en este tiempo de la gracia de Dios, pero no pensemos porque estamos en la gracia de Dios, podemos tener libertades que ofenden la santidad de Dios. La gracia de Dios no se negocia. Sí, Cristo murió en la cruz para nosotros gozar de esa gracia de Dios, pero también hay una demanda de santificación de parte de nosotros, de consagrarnos, ¿no? Acá dice la palabra en esta historia que él tomó hijas de Canaán, ¿no? Hijas que no eran del pueblo de Dios y la historia lo dice, ¿no? Incluso en la Biblia se nombra Edom aproximadamente, dicen 130 veces, ¿no? En un momento Dios lo protege a Edom, en otros momentos los edomitas fueron sometidos también al pueblo de Israel, ¿no? Y cosas así, ¿no? Siempre luchando. Dios no miente. Por eso es que ahora que nos toca vivir en este siglo XXI, el tiempo de la gracia, no podemos abusar de ella. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es para obtener
en sí misma el regalo de la salvación. Y como dice en Primera de Pedro, ¿qué nos enseña Primera de Pedro en el versículo 9? Y ahí hay un título interesante, dice el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Qué tremenda palabra que estamos viviendo hoy. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos abrazar esta gracia que nos da libertad, ¿no? Esta historia, mientras la iba leyendo, iba buscando más información de en comentarios bíblicos, me hacía abrazar esa gracia de Dios y decir, Señor, gracias. No viví en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, pero hoy estamos en el siglo XXI y abracemos la cruz de nuestro Señor Jesús, aquel que dio todo, y podemos vivir como siervos de Dios, que abraza la gracia, pero que aborrece el pecado. Recordemos, ¿no? Y en uno de los devocionales le comentaba que fue nombrado Esaú, pero como alguien que Dios aborreció, que no nos comportemos como él, sino por el contrario, que seamos hijos de la promesa. Y esa es la promesa. Somos hijos de la promesa. ¿Saben por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros podemos abrazar y decir, Señor, gracias. Gracias porque soy esa nación santa, que yo antes andaba en tinieblas. No podemos comparar, no podemos poner un pecadómetro, ¿no? O sea, un termómetro, ¿no? Un termómetro que mide el pecado, ¿no? Pecadómetro, ¿no? Y mira, tú tienes más pecado, menos pecado. No. Tú y yo estamos aquí escuchando esta porción de la palabra solamente para decir, Señor, gracias. Gracias. Tú eres un Dios que cumple promesas. No lo dejó desamparado Esaú. Tuvo que seguir peleando, esforzándose, porque recuerden que en la promesa que su padre le dice, ¿no? Lucharás a filo de espada, ¿no? Esa bendición que le dice y le reafirma que él iba a continuar sirviendo a su hermano, ¿no? Pero todo es para cumplir las promesas de Dios. Él no deja desamparados a sus hijos y no lo hizo con Esaú, a pesar que él en un momento lo despreció. Pero él no deja desamparados a sus hijos y no te va a dejar desamparado. Si nosotros hemos fallado, hemos cometido un pecado, el Señor quiere que nosotros podamos ser confrontados con la palabra de Dios y no ser llevar la culpabilidad y no ser decir, yo soy culpable. No, porque recuerden que cuando Jesús vino hace más de 2000 años para librarnos de toda culpa, para separarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Recuerden en primera de Juan 1:9, ¿no? Que Él vino para limpiar toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él fiel y justo, dice, para limpiarnos de toda maldad, de toda obra de mal. Y podemos venir así a los pies del Señor. Yo les invito, amados hermanos, hermanas que nos están viendo ahora, reconocer, abrazar la gracia de Dios y también vivir en santidad. Eso es lo que el Señor nos dice en este tiempo. Esta historia nos lleva a agradecer al Señor. Y es hermoso porque el TCD termina en la parte final,
sobre cómo podemos orar, ¿no? Y dice lo siguiente, una carta para Dios, que es una forma de poder decir: Señor, esta es mi oración, ¿no? Dice: tú eres el Salvador de toda la humanidad. Has escogido a Jacob para continuar con el linaje del pacto. Gracias por bendecir también a la familia de Esaú, porque no la desamparó, ¿no es cierto? Oro para que todas las naciones puedan conocerte a ti, un Dios que ama a su pueblo a pesar de estar en pecado y que derrama su gracia en personas como yo, como tú. Dedico mi vida a anunciar tu amor hasta los confines de la tierra. Recuerden que nosotros somos esa nación especial, esa nación santa en este tiempo. Ya nosotros somos agentes de luz y de sal en esta tierra. Y quedémonos con esto. Que esta historia sea para enseñarnos, no para criticar. Uy, mira lo que hizo eso. Uy, a veces eso le pasa por... No, simplemente decir: Señor, gracias porque soy una nación santa, un pueblo adquirido. Y yo voy a anunciar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has levantado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y abrazamos tu gracia, Señor, para poder tener el perdón de pecados, Señor. Y queremos vivir, Señor, en santidad. Ayúdanos en pensamiento, Señor, en obra, en todo, Señor. Guíanos, Señor, cómo debemos actuar en todo momento, Padre. Guíanos en nuestras mentes, en todo nuestro corazón, Señor. Solamente tú puedes hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y un abrazo desde aquí. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.